Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 1 de agosto. Año 1954. Fangio Froilán González en Alemania, el 1-2. Y a pesar de eso, fue un podio sin festejo. Era el podio argentino en Alemania, pero no había caras felices. El día anterior había perdido la vida el hijo de un amigo. Era Toscanito Marimón. Esta fue la forma de homenajear la ida de Pinocho Marimón. La estadística cuenta que fue Fangio primero con Mercedes, José Froilán González segundo y tercero Maurice Trintignant, ambos con Ferrari. El rostro de Fangio en el podio lo decía todo. No había nada para festejar, solo cumplir con el rito. Año 1965, en Chacabuco el Chevy Two de Cupeiro superaba a las tradicionales cupecitas. Se corría la vuelta de Chacabuco. Era una jornada asignada por el mal tiempo y con un tramo de tierra cubierto de barro que lo hacía poco menos que intransitable para las máquinas del turismo carretera. El auto compacto prevaleció sobre las tradicionales cupecitas. Era un circuito mixto de tierra y asfalto de poco más de 80 kilómetros. Desde el inicio, Jorge Cupeiro salió a buscar la punta de la carrera. En los primeros kilómetros ya superaba a Bordeu y se hacía de la punta de la carrera por tiempo y en el camino. El compacto daba sus frutos y el gallego Cupeiro llevaba el Chevy Two al triunfo. Ganaba entonces Jorge Cupeiro, segundo José Manzano, tercero Juan Carlos Perkins, tercero Luis Villa, quinto Antonio Bortolotto. Año 1971, vuelta de 25 de mayo. Lograba su único triunfo en el TC, Alfredo Manzano. Se corría en aquel momento la 9ª fecha del torneo de turismo carretera, en el semipermanente de la ciudad de 25 de mayo. Ganaba Alfredo Manzano con un Torino a un promedio de 180 kilómetros, 770 metros a la hora. En aquella carrera hubo más de 60 inscriptos y estaba lo más granado del momento. Se corrían dos series. La primera la ganaba Carlos Pairetti con Ford, seguido por Jorge Cupeiro y Rodi Marinkovic, ambos con Chevrolet, y volcaba el olavarriense Oreste Argaña. En la segunda ganaba Bordeu con el Dodge 4 puertas, seguido por los torinos de Perkins, Franco y el ganador de la final, Alfredo Manzano. En la final era una carrera brillante hasta la bandera a cuadros con definición casi de película. La carrera la dominaba Rodi Marinkovic y la perdía en la última curva, la de la estación de servicio que hoy está abandonada, cuando hizo un trompo y heredaba la punta del que sería su único triunfo del mendocino Alfredo Manzano y la última oportunidad que tuvo Rodi Marinkovic para escribir su nombre como ganador del turismo carretera. Ganaba entonces Alfredo Manzano, segundo Rodi Marinkovic, tercero Oscar Mauricio Franco. Año 1976, el día que Niki Lauda nunca olvidaría. Era en Nürburgring, quedaba marcado a fuego en Niki Lauda en uno de los accidentes más espectaculares de la historia de la Fórmula 1. Sufría graves heridas que incluían terribles quemaduras al incendiarse después del accidente. La Ferrari del austríaco en el Gran Premio de Alemania. 3 pilotos se detuvieron para ayudarle: Harald Herty, Guy Edwards y Arturo Merzario. Este último fue el más arriesgado al meterse en las llamas para tratar de sacar al piloto, atrapado dentro de la máquina. Lauda, recuperado, le regalaba un reloj de oro en agradecimiento por tal actitud. Niki Lauda estuvo al borde de la muerte. Un sacerdote le había administrado la extrema unción. A pesar de ello, volvió a las pistas tan solo 6 semanas después para intentar retener el título. En la última competencia, que era en Japón, Lauda abandonaba, pues caía una tremenda lluvia y consideró que no estaban dadas las condiciones para correr. De esa forma se consagraba campeón James Hunt. Algunos trataron de miedoso a Lauda, el hombre que 2 meses antes había vuelto de la muerte. Año 1978, dejaba de existir el primer campeón del turismo carretera, Ángel Lobalbo.
Allá en 1978 moría a los 69 años Ángel Lobalvo, que era el primer campeón del turismo de carretera en 1939. También tuvo el privilegio de ganar el Gran Premio de 1937, la que se considera la primera carrera y nacimiento del turismo carretera. Fue un gran piloto nacido en Arrecifes allá en el año 1909. En aquel primer Gran Premio del año 37 participaba con el seudónimo Hipómenes. Se dice que por problemas financieros corrió con ese nombre. Y había corrido con un Ford e inscribió la marca como la primera ganadora de una carrera y un campeonato. Se consagraba con tan solo 28 años, muy joven para la época. Año 1980, en una prueba de neumáticos fallecía Patrick Depailler. Fue un trágico Hockenheim. El piloto Patrick Depailler, de 36 años, fallecía cuando se entrenaba en el circuito alemán realizando pruebas de neumáticos. Depailler con su Alfa Romeo se salía de la pista por causas desconocidas en una curva rápida y el piloto fallecía al producirse la fractura de cráneo. Alan Jones, el piloto australiano líder del campeonato del mundo en aquel momento, había criticado la curva donde se produjo el accidente. Contrariamente al año pasado, dijo Jones, se toma esta curva en quinta y a plena velocidad. Si se sale uno de la pista, hay que tener mucha suerte para quedar ileso. Depailler había sido corredor de motos que luego pasó a la Fórmula 1 en el año 72 y se había adjudicado 2 grandes premios, el de Mónaco en el 78 y el de España en el 79 con un Ligier. Había sido campeón de Francia de Fórmula 3 en el año 71, campeón de Europa en Fórmula 2 en el 74 y en el Mundial terminaba noveno en el año 74, cuarto en el 76, octavo en el 77 y quinto en 1978 y sexto en 1979. Patrick Depailler también fue uno de los encargados de desarrollar el Tire Project 34 de 6 ruedas. Año 1982, Enrique Quique Mansilla ganaba en Inglaterra, el año de la guerra por Malvinas. El piloto Enrique Quique Mansilla ganaba el Mallory Park, Inglaterra, en Fórmula 3 a bordo de un Rolls Toyota. Aquel año 1982, Quique Mansilla daba el salto importante en su carrera, al pasar de la Fórmula Ford 1600 inglesa, campeón en el torneo 81, a la Fórmula 3 inglesa, en el prestigioso equipo Wet Surrey Racing con un RAL RT3. Rápidamente y debido a su talento se adaptaba de inmediato al nuevo coche y a la nueva categoría. Si tenemos en cuenta que un Fórmula Ford era mucho menos efectivo aerodinámicamente que un Fórmula 3. Con tan solo 10 carreras disputadas, Mansilla ya contaba con una victoria, una pole, una vuelta rápida y estaba segundo en el campeonato de la especialidad, a 2 puntos del irlandés Tommy Byrne, a la postre el campeón de aquel año, donde se consagraba subcampeón de la Fórmula 3. Mientras Mansilla seguía con su trayectoria en Inglaterra, en el Atlántico Sur se luchaba por las Islas Malvinas, precisamente contra los ingleses. Esto empezaba a afectar el envío de dinero desde Argentina, ya que por la situación de conflicto entre ambos países era muy complicado enviarlo a ese destino. En una nota del propio Quique, publicada en la revista Parabrisas Corsa, número 837 del año 1982, el piloto comentaba: la situación que vive mi país es muy dolorosa para mí. No solo por estar acá en Inglaterra, sino también porque tengo unos primos haciendo el servicio militar en este mismo momento. Y por si fuera poco, unos amigos que hice aquí se embarcaron en la Task Force y están combatiendo en las Islas Malvinas. Sin embargo, mi condición de argentino no es para nada un inconveniente. En la categoría nadie me ha dado un solo problema. Lo que sí está muy complicado es la parte económica, al no poder recibir dinero. Bennett, titular del Wet Surrey, está haciendo todo el esfuerzo desde hace como un mes, pero si él no consigue un sponsor rápido, corro el riesgo de no poder correr hasta que se arreglen las cosas. Alimentando el sueño de la Fórmula 1 que finalmente truncaba la guerra por Malvinas, el lanucense Enrique Mansilla ganaba el Mallory Park, la 10ª carrera del campeonato de la Fórmula 3 inglesa, y se posicionaba entre los serios postulantes a llegar a la Fórmula 1.
1981, dejando atrás memorables batallas con el recién llegado Ayrton Senna, Quique había obtenido el título de la Fórmula Ford 1600 Payoff Ferries, ganando 11 de las 30 carreras de la temporada. El salto a la Fórmula 3 fue un paso lógico que Mansilla dio con naturalidad sobre un RAL RT3 Toyota del West Surrey Racing. A esa altura del año, con una victoria, una pole y una vuelta rápida, el argentino estaba a 22 puntos del irlandés Tommy Byrne, que sería el campeón aquel año. Su talento lo llevó a la Fórmula 2 europea y a probar un McLaren de Fórmula 1, pero las consecuencias de la guerra acabaron su carrera, concluida tras algún intento en Can-Am e IndyCar en Estados Unidos y ya en Argentina en el turismo carretera. Año 2004, en Paraná era podio Chevrolet, con Cristian Ledesma en lo más alto. El turismo carretera se presentaba en Paraná. Se disputaban 3 series que fueron ganadas por Cristian Ledesma, la segunda para Matías Rossi y la tercera para Mariano Altuna, todos con Chevrolet. En la final, nuevamente todo se vestía de Chevrolet. Ganaba Ledesma, segundo Marcelo Bugliotti, tercero Mariano Altuna.